esta noche vamos a continuar con nuestra clase sobre el tema de las sectas. Así que hoy completaremos nuestro estudio o algo de nuestro estudio de Segunda de Pedro y continuaremos viendo lo que es este estudio de cómo reconocer una secta. Usted debe tener una hoja, fue la primera, en la primera clase se dio esa hoja, pero si usted no la tiene, hay algunas nuevas, que la hermana Carmen o Papo, ¿va por ahí? No, aquí no. ¿Están ahí? No, aquí. Ok, pues se la puedo enviar digital. Si a alguien le falta y si no la tiene, se la puedo enviar digital para que usted la tenga otra vez el domingo. Pero esta es la hoja de seguimiento que tendremos en la segunda parte de nuestro estudio, cómo reconocer una secta. Pero antes de llegar allí, vamos a terminar nuestro estudio acerca de Segunda de Pedro. Habíamos visto un poco de Judas, habíamos visto el énfasis de Judas en que nosotros pudiéramos estar tranquilos en que Cristo nos sostiene, aún frente a estas falsas enseñanzas, a estos falsos maestros. La esperanza de que Dios se encargará de aquellos que le hacen daño a su iglesia, de aquellos que enseñan algo que no es la verdad. Todo eso lo habíamos visto en la carta de Judas. Los creyentes en la época primitiva podían estar tranquilos porque Dios se encargaría de ellos. Hermano, y es una paz para el creyente de hoy saber que Dios se encarga de los enemigos de la iglesia. Es Dios que protege a la iglesia, que preserva a su iglesia. ¿No le parece a usted un milagro que por 2000 años de historia la iglesia todavía esté de pie? Y hubo emperadores, un imperio completo y reinos completos con mucho poder que intentaron acallar el cristianismo. Que intentaron y lo hicieron. Romper iglesias, edificios, quemar las copias de las escrituras. De todas formas intentaban detener ellos pensaban que podían detener la obra de Dios. Y chocaron con la realidad que un día en el libro de Hechos, Gamaliel, ¿recuerdan a Gamaliel? Le dijo a los líderes religiosos en el libro de Hechos: oye, si esto no es de Dios verdaderamente, déjenlo, porque eso se va a caer. Entre nosotros se han levantado líderes que en los momentos suben, tienen seguidores, pero no eran de Dios y se cayó. Pero si es de Dios, cuidado que no esté peleando contra Dios mismo. Me viene a mi mente también la escena cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, se encuentra con Jesús y Jesús le dice algo muy impresionante. En el libro de Hechos, Jesús le dice: oye, ¿qué tienes contra mí, Pablo? Me está persiguiendo a mí. Interesante que Pablo quien estaba persiguiendo era la iglesia. Pero el perseguir la iglesia, el estar en contra de la iglesia, era estar en contra de Cristo. Así que Judas nos enseña eso. Es Cristo el que preserva, guarda su iglesia. Hermano, ¿no cree usted que todos esos imperios con su poder pudieron haber derrotado la iglesia si esto era un sistema humano? ¿No cree usted que todas esas falsas enseñanzas que se intentaron introducir en la doctrina cristiana hace rato hubieran hecho pedazos lo que es la iglesia, y la iglesia se hubiera dividido en muchas partes o no existiera hoy? Pero tenemos esa certeza de que Dios está preservando su iglesia en todos los sentidos. Hermano, y hay libros completos, colecciones que tú vas a la biblioteca y puedes verlas de historia de las doctrinas. ¿Cuántas doctrinas erróneas no entraron o intentaron entrar en la iglesia desde sus mismos orígenes? Y Dios siempre preservó a su pueblo, Dios siempre preservó la doctrina, el mensaje del evangelio, y hasta hoy, es lo más impresionante, Dios sigue preservando su iglesia y sigue preservando su pueblo. Así que aunque eso es una realidad y nos lo enseña Judas, por otra parte el mismo libro de Judas nos dice: oye, pero ustedes no se queden pasivos. Ustedes descansen en que Dios está protegiendo su iglesia, pero ustedes ¿qué deben hacer? ¿Qué decía Judas? Versículo 3. Ardientemente defiendan la fe. O sea, hay unos falsos maestros y ustedes párense en la brecha y digan: eso es mentira, eso no es la verdad de Dios lo que están enseñando. Así que son dos cosas que ocurren a la par. Usted descansa en que Dios está preservando su iglesia y preservando el mensaje del evangelio puro,
pero a la misma vez usted con amor y gracia se para la brecha y a defender la verdad de Dios en esta guerra que tenemos contra la mentira de Satanás. Así que sabiendo eso, analizamos un poco la tarea del miércoles pasado, 2 de Pedro capítulo 2. Y aunque fue la última parte de la clase que vimos algunas cosas de 2 de Pedro capítulo 2, sí todos estamos de acuerdo que prácticamente repiten el mismo tema. Parece que Pedro está citando a Judas, porque ambos hablan de lo mismo. Ambos dan los mismos ejemplos o ejemplos muy parecidos. Ambos dicen, ¿sabes qué? En el pasado, cada vez que un pueblo se rebeló contra Dios, el mismo pueblo de Israel, los ángeles, Sodoma y Gomorra, cada vez que eso pasó, Balaam, Dios se encargó de ellos, de esos falsos profetas. Pero a mí me gustaría, antes de continuar con nuestro material, que para entender verdaderamente lo que estaba pasando allí, lo que estudiamos brevemente la semana pasada de 2 de Pedro, volvamos un poco o veamos un poco del capítulo 1 de 2 de Pedro. Así que acompáñenme allí, 2 de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro escribió su primera carta a un grupo de iglesias que estaban sufriendo por la persecución. Una persecución externa. Y Pedro les decía que debemos imitar ese sufrimiento de Cristo. Pero 2 de Pedro es una carta que Pedro le va a escribir a la iglesia que ahora presentaba otra amenaza. No solamente tenían amenazas externas, sino que dentro de ellos se había levantado falso maestro. Así que 2 de Pedro es una carta para que la iglesia se proteja de estos falsos maestros. De hecho, el versículo 1 del capítulo 2 había comenzado así. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y no te querés estar hablando de la iglesia. Una cosa es saber que por ahí afuera hay un chamán o un gurú que dice tener la última revelación, que dice leerte las cartas, que dice leerte las estrellas o tu mano. Pero él está fuera de la iglesia. Pero otra cosa muy diferente es, dentro del contexto de la iglesia, que se levanten estos falsos maestros, como veremos hoy. Por ejemplo, enseñar algo que no esté basado en la Escritura, o enseñar otro Jesús, un Jesús diferente. Así que Pedro, miren cómo comienza esta carta. Yo quiero comenzar ahí, ver desde el verso 3 del capítulo 1, solamente para que tengamos el contexto en nuestra mente de Pedro escribiendo a una iglesia que estaba enfrentándose a muchos falsos maestros. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo primero que dice Pedro en los versículos 3 y 4 es que el creyente, la iglesia, tiene esta seguridad que se le han sido dadas todas las cosas. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. En otras palabras, Pedro empieza escribiendo esta carta diciéndole: Dios, a través de lo que hizo en Cristo, nos ha dado todas las herramientas para que tú te formes como Cristo. Por eso dice ahí, para que seamos participantes de la naturaleza divina, para que nos parezcamos más a Cristo. Así que lo que comienza Pedro diciendo son buenas noticias, porque nos está diciendo, tú mismo, como un humano sin Dios, no puedes hacer nada para parecerte a Jesús. Pero qué buena noticia que Pedro comienza diciendo, ya eso necesario para que tú participes en la naturaleza divina, ¿te fue qué? Te fue dado. Es un acto de gracia. Dios lo hizo posible que un pecador como tú y como yo crezcamos a imagen de Cristo, que es santo, santo, santo. Y eso es impresionante. Dios hizo posible eso. Que un pecador como tú y como yo, que sabemos de nuestro pecado, que conocemos que somos pecadores, no podamos parecer a Cristo. Eso es posible, dice Pedro aquí, porque Dios nos ha dado esas herramientas.
Pero interesante, noten lo que hace ahora Pedro en los versículos 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, Pedro le está escribiendo a la iglesia y le dice, ya la fe salvífica se la di yo. O sea, se la dio Dios. Él fue el que los salvó. Él es el que hace posible que ustedes se parezcan a Cristo y crezcan en madurez. Eso lo hizo Dios. Él hace posible eso. Pero tú te vas a quedar sentado ahí diciendo, oye, voy a esperar a madurar en Jesús. Me voy a quedar aquí como el aguacate. Se queda quieto ahí. Bueno, hay una ilustración interesante ahí que después la puedo tocar. Pero piensa por un momento. Piensa por un momento. Al final de cuentas, lo que Pedro nos está diciendo, te fue dada esta gracia para parecerte a Jesús. Esto no lo compraste, esto no te lo ganaste, no lo produces tú mismo, te fue dada esta gracia. Pero ojo, versículo 5 en adelante, oye, pero ustedes pongan mucha diligencia porque a esa fe que les fue dada por gracia gratis, ustedes tienen que trabajar para madurar esa fe, para crecer en esa fe. Y entonces él viene y dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que noten el balance que está diciendo Pedro. Dios ha hecho posible a través del sacrificio de Cristo que ustedes puedan ser partícipes de la naturaleza divina, que ustedes se puedan parecer a Cristo. Pero ustedes tienen que trabajar con toda diligencia, día a día, para crecer, para madurar en estas virtudes. Versículo 8, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, Pedro está diciendo, oye, examínate a la iglesia. Le está diciendo, examínense, porque el creyente, el que es un verdadero creyente, ya recibió de Dios esa capacidad inicial que no tenía por naturaleza propia para poder crecer a imagen de Cristo. Pero ahora se supone que tú estés creciendo en estas virtudes. Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y él dice, oye, si estás ya con estas virtudes en ti, qué bueno, estás dando fruto. Dice el verso 8. Pero si no, cuidado, tienes la vista muy corta, estás ciego. Estaba leyendo un comentarista bíblico que decía, Pedro aquí le está hablando a creyentes. Y hay que prestar mucha atención a esto, a lo que está diciendo Pedro. Pedro le está hablando a creyentes. Y le está diciendo, es como si él estuviera diciendo, ¿sabes qué? Si tú eres creyente, estos frutos deben estar en ti. Aunque todavía no estén pulidos, aunque todavía estén creciendo en ellos, deben estar. Hermano, ¿qué le viene a su mente? Cuando yo les he animado a que usted está pensando en un texto bíblico aquí y automáticamente piensa en otro lugar de la Biblia, se habla de algo parecido a esto. El fruto del Espíritu, ahí está. Es lo mismo, Pablo le dijo a la iglesia, el que es creyente va automáticamente a dar unos frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú lo que haces es otra cosa, lo que está produciendo es el fruto de ¿qué? Decía Pablo allá en Gálatas, de la carne. Y eso no es un creyente, eso es fruto de la carne, automático. La enseñanza de Jesús, por su fruto lo vas a conocer. Si lo que da fruto de carne, va a estar el Espíritu. Pero si da lo que da ese fruto del Espíritu, eso señala que el Espíritu habita en el creyente. Así que usted ve en Gálatas, allí esa verdad de Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando usted las ve, usted dice, oye, yo tal vez en este fruto en esta parte del fruto de la templanza estoy ahí. Pero la paciencia, no. Es muy difícil. Hoy mismo tuve una situación y no tuve paciencia. En el amor, yo soy el más amoroso. Pero hablarme de gozo, es difícil tener gozo en tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? La idea tanto de Pedro como de Pablo allá es que si tú eres creyente,
Mi hermano, el Espíritu Santo es el que va a producir eso en ti, pero claro, tú tienes que cultivarlo. Tú tienes que cultivar eso. O sea, ahora tú tienes, lo que Pablo está diciendo, y Pablo también, es que ahora tú tienes capacidad de tener gozo, aun cuando las circunstancias no sean las mejores, porque tienes el Espíritu Santo. Antes de estar en Cristo y tener el Espíritu Santo, tú no tenías esa capacidad para amar, para gozarte, para tener paz, para tener paciencia, para ser amoroso, bondadoso y todo el fruto del Espíritu. Pero Él te capacitó, el Espíritu Santo te capacitó, lo va a empezar a producir en ti, pero tú tienes que cultivarlos. Tú tienes que seguir creciendo en ellos. Así que no hay excusa para que alguien diga, es que yo no tengo dominio propio. ¿Sabe qué? Y parece un chiste, pero no es un creyente entonces. No hay tal cosa como un creyente que no tenga y diga, yo no tengo dominio propio. Otra cosa es que tú estás luchando en tu vida por los pecados que has permitido entrar a tu vida con el dominio propio en ciertas áreas, pero estás luchando. De hecho, eso señala si estás luchando de que el Espíritu Santo está en ti. Pero lo que está diciendo Pedro aquí a la iglesia es, todas las cosas se nos fueron dadas, ese es el verso 3, para nosotros madurar en Cristo. Pero el verso 5, oye, pero ustedes tienen esa responsabilidad de seguir cultivando esas virtudes en su vida, de seguir creciendo. Verso 10, continuamos allá, 2 Pedro 1. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La palabra caeréis es haciendo estas cosas, ustedes no sean como apóstatas. Es la misma idea. Es importante que entendamos esto en nuestra clase de sectas, porque aquel que es apóstata es aquel que ha negado su fe, es aquel que estuvo entre nosotros, pero nunca era de nosotros. Así que si nunca era de nosotros, en realidad lo que siempre mostró fue una apariencia, no fueron frutos reales. Andaba con una Biblia, hablaba como un cristiano, parecía un cristiano, pero no lo era, porque no hay un fruto real. Así que Pedro está diciendo, hagan firme vuestro llamado y vuestra elección. Miren cómo lo dice Carlos, si me lo puedes poner en la nueva traducción viviente allá. Este mismo pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Porque miren lo que está diciendo Pedro. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente ustedes forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Hagan estas cosas y ustedes nunca serán como los apóstatas, los falsos maestros que estuvieron entre nosotros y salieron porque nunca eran de nosotros. Y cuando él dice, hagan estas cosas, esfuércense por hacer estas cosas, como decía el verso 5, con toda diligencia, ¿de qué está hablando? Llevo 15 minutos hablando de eso. ¿Cuáles son esas cosas? Que aquí entonces Pedro dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Crecer en esas virtudes, cultivar esas virtudes. Hagan esas cosas y van a pasar dos cosas. Una, tú vas a comprobar, ¿no? Qué interesante esto. Tú vas a comprobar si realmente formas parte del pueblo de Dios, de aquellos que Dios ha llamado y ha elegido. Así que cuando en tu vida se está dando ese fruto del Espíritu Santo y tú las estás cultivando intencionalmente, uno, tú estás comprobando que eres parte del pueblo de Dios. Segundo, haciendo estas cosas o hagan estas cosas y nunca caerán. No solamente compruebas que eres parte del pueblo de Dios, sino que también eres de aquellos que son guardados y preservados y no se van a convertir en apóstatas o falsos maestros, porque son los hijos verdaderos de Dios, los que han dado un fruto verdadero. Y Pedro quería que esta gente, que su iglesia amada, escuchara estas verdades, hasta el punto que él le dice en el versículo 11 en adelante, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten que él está presentando un argumento, Pedro, y tú y yo lo podemos seguir. En primer lugar, ahí hay un buen sermón. Nosotros
el carro para brincarlo, ¿verdad? En primer lugar, está esa sección de los versículos 3 y 4, donde se nos dice, Dios nos ha dado algo. Él nos dio esa capacidad para participar de la naturaleza divina, para ser como Cristo. En segundo lugar, los versículos 5 al 10 se nos dice, oye, Él nos dio esa capacidad, pero nosotros tenemos que cultivarla. Y al final, versículo 11, el resultado. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es interesante que usted lo guarde en su memoria, porque entonces usted va al capítulo 2, que ya usted lo estudió y lo leyó, y hay unos que no tienen esta promesa de tener entrada amplia y generosa en el reino del Señor. Al contrario, lo que hay son gente que dice el texto que han sido ya separados para la condenación. Entonces Pedro desde sus inicios, es lo que quiero que veamos hoy, Pedro desde sus inicios en esta carta, que le está hablando a una iglesia que está enfrentando falsas enseñanzas, como tú y yo hoy alrededor de nosotros. Constantemente hay falsas doctrinas, hay sectas, hay falsas religiones. Y él le dice, oye, el que es creyente verdadero va a dar el fruto y tiene esa seguridad de tener una entrada amplia y generosa en el reino de Dios. El que no es creyente de verdadero es el que estuvo entre nosotros, pero no era de nosotros. A ese lo que le espera es una condenación. Bueno, lea las palabras fuertes del capítulo 2, ya lo vimos la semana pasada. Lo que le espera es una separación de Dios. Y Pedro amaba tanto a esta iglesia que él dice, verso 12, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. O sea, Pedro, como un buen pastor, le estaba diciendo a esta iglesia, yo no me cansaré una y otra vez de decirle lo mismo. Una y otra vez de repetirle la verdad del evangelio. No me cansaré de repetirle estas cosas. Verso 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Un paréntesis. Cuando él dice eso, ¿a qué está haciendo referencia? Él dice, mientras yo esté vivo, yo voy a seguir repitiéndole, y de hecho, prácticamente lo que le dice, yo voy a seguir molestándolos. Mientras yo esté vivo en este cuerpo, con estas cosas, de que ustedes examinen su fe, de que ustedes crezcan y cultiven el fruto del Espíritu Santo en su vida, de que ustedes se cuiden de los falsos maestros, de que crezcan en el conocimiento de Dios. Yo no me voy a cansar mientras esté vivo de decirles estas cosas, sabiendo que pronto tengo que abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado. ¿A qué está haciendo referencia? En la misma Biblia. ¿A qué? Aquí va a morir. ¿Y dónde está eso en la Biblia? O sea, es que Jesús le dijo a Pedro que iba a morir. Eso está en la Biblia. Juan 21, ¿sí? Sí. Sí, exactamente eso. Es luego del proceso cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mi oveja 3 veces. Y al final de esa escena, en Juan 21, Pedro ve a Juan y le dice, ¿y qué de este? Porque a mí como que me está exigiendo mucho. A mí que se apacienta la oveja, que si esto. Pero ¿y Juan? Y Pedro le pregunta, mira Pedro, miren esto, es interesante Pedro. Tú tienes a Pedro de resurrección. Un Pedro con un carácter muy difícil, usted lo conoce. El que dudaba, el que cuestionaba, ese era el Pedro de resurrección. El que dijo, voy hasta lo último con Cristo, a ir a la cárcel o a morir. Y fue el primero que lo negó en 3 ocasiones. Luego tiene el Pedro en transición, el que está siendo formado. Y ahí usted ve que Jesús lo fue a buscar, él estaba pescando, él se había ido, él ya no quería saber nada. Él decía, ya mi vida quedó condenada porque yo negué a Jesús. Interesante, nunca me canso de decir lo mismo, como Pedro aquí, porque lo he dicho mil veces aquí, en la iglesia. Pero nunca me canso de decir lo mismo. La imagen hermosa de Jesús que lo fue a buscar, Jesús yendo a buscar ahí. Él sabía de pescar y Jesús un día se le apareció en la orilla, mi hermano. Es una imagen hermosa de la gracia del Señor. Fue a buscarlo, a decirle que él tenía un plan y lo iba a restaurar. Pero le tenía que mostrar una lealtad completa.
Y el amor que él decía tener por Cristo se iba a manifestar si Pedro apacentaba las ovejas de Cristo. Así que le pregunta, oye, ¿qué pasó con Juan? Y ahí es que entonces Jesús le dice, mira, allá lo que yo voy a hacer con Juan, estoy parafraseando. Y entonces le da unas palabras muy interesantes acerca de lo que le iba a pasar a Pedro. De que cuando sea anciano, otro te llevará donde no quieras ir. Y esas palabras que se le dan a Pedro son muy interesantes porque todos los comentaristas están de acuerdo en que son palabras que apuntan a ese momento en el que en algún momento Pedro iba a ser muerto. Así que cuando regresamos acá, al versículo 14, y Pedro dice, mientras yo tenga este cuerpo, yo no me cansaré de repetirle lo mismo, pero ya ustedes saben que pronto tengo que abandonar el cuerpo porque el Señor Jesús me declaró algo. Hermanos, ¿saben que habían pasado ya varios años de esto? Y estas fueron unas palabras tan impresionantes de Jesús para Pedro que nunca se lo olvidaron. O sea, él vive la expectativa de eso, de que pronto iba a entregar su vida por el Señor y que ahora era de verdad. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y eso es lo que estamos disfrutando hoy. Pedro dijo, yo después de mi partida procuraré que se escriban estas cosas. Y lo que tú y yo tenemos en las cartas de primera y segunda de Pedro. Así que cuando él comienza este llamado de primera de Pedro a que los creyentes crezcan en madurez, luego él dice algo muy interesante antes de entrar en el capítulo 2, en los versos 16 en adelante. Él dice, porque nosotros no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿A qué se está refiriendo? Y Pedro está diciendo, nosotros, yo estuve allí. Y esta enseñanza que te estoy trayendo de Jesús no es siguiendo fábulas artificiosas. Eso es lo que hacen los falsos maestros del capítulo 2. Eso es lo que hace el líder de toda secta. Crear una fábula artificiosa, crear una historia artificial de su propio corazón. Bueno, ya estudiamos en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a los falsos profetas, ustedes no están hablando de mi nombre. Es de su propio corazón que ustedes han sacado. Yo no he dicho nada y ustedes están hablando en mi nombre. Es de su corazón que ustedes han sacado estas enseñanzas. Así que Pedro dice, nosotros no somos como los falsos maestros. Nosotros te hablamos de algo que no es interesante. Hemos visto y hemos oído. Porque dice en el versículo 16, nosotros vimos con nuestros ojos algo. Y dice en el versículo 17, nosotros escuchamos una voz allá en el monte de la transfiguración. Esto es exactamente lo mismo que Juan el apóstol dice en 1 Juan capítulo 1. Dice, nosotros vamos a hablar ahora de las cosas que hemos visto y oído. ¿Y usted sabe quién estuvo en el monte de la transfiguración? Pedro y Juan. Y Santiago era el otro. Pero ese Santiago nunca escribió nada. Así que no sabemos de ese porque no es el mismo autor del Nuevo Testamento. Así que de quién sabemos, de los que estuvieron allí, viendo eso, es de Juan, es de Pedro, y él dice, yo estuve allí, yo lo vi, yo escuché la voz. Nosotros tuvimos esa gran revelación. Pero a pesar de eso, dice en el verso 19 el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La idea es siendo movidos, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Así que Pedro ahora va a hacer una comparación. Ahora empieza el capítulo 2. Donde él empieza a hablar de esos falsos maestros
donde él empieza a decir que estos hablan con palabras fingidas o palabras hechas de su propio corazón. Mientras nosotros los apóstoles hablamos inspirados por el Espíritu Santo, estos hablan de su propio corazón. No hay, dice el texto, ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada. Esto no es una revelación individual que Dios le dio de una manera aislada a Pedro, secreta para él. Cuidado cuando alguien quiere decirte, ¿sabes qué? Tengo algo nuevo, una nueva revelación, secreta. Dios no se la ha dado a nadie, me la ha dado a mí en este momento. Usted abra su Biblia y lea este pasaje. Entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Saben qué? Lo que significa esto de Génesis y Apocalipsis es una revelación abierta para todo creyente. Así que veremos a Mahoma cuando dijo, yo tengo una interpretación o una revelación que me dio Dios a mí. Es el Corán. Veremos a Joseph Smith diciendo, yo tengo una revelación aparte, secreta, que me dio Dios a mí. El libro del Mormón. Veremos a Russell con los testigos de Jehová diciendo, yo tengo una revelación secreta. Noten que cada uno de ellos es precisamente esto que está hablando Pedro aquí. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue que Moisés, como siempre digo, estaba aburrido, un día dijo, ¿qué quiero escribir? Y escribió el Génesis. No. Fue la voluntad de Dios que movió la voluntad del hombre para que él escribiera, inspirado por él, escribiera el libro de Génesis. El problema de los líderes sectarios y las falsas religiones y los maestros de falsas religiones precisamente es ese, mis hermanos. Este problema de entender que ellos tienen una interpretación privada, de entender que ellos tienen una revelación secreta y que ellos mismos pueden producir revelación de Dios. Mi hermano, nosotros no podemos producir esa revelación de Dios como humanos nosotros. Y yo decir de la nada, yo tengo en este momento una revelación para Jorge, una para Rosy, una para Jessy, una para hermana, una para... con mi autoridad. El texto es muy claro. La profecía, la revelación fue traída no por voluntad humana, sino que estos santos hombres hablaron siendo que inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre un líder sectario y un líder de una falsa religión, un maestro de falsa religión y un predicador del Evangelio cristiano. Que ese predicador del Evangelio cristiano habla unas palabras que están ya inspiradas aquí, de Génesis y Apocalipsis, que es la palabra de Dios, versus que lo que hace es decir que tiene otra revelación aparte, tiene otra autoridad, aparte de la revelación de Dios. Yo le decía esto creo que la semana pasada. Noten, para muchos es más fácil el sábado en la noche, o que va, ni siquiera el domingo en la mañana, justo antes de venir en el carro, sin ninguna preparación, sin ninguna Biblia abierta, es más fácil humanamente pararse en el púlpito y decir, Dios me está diciendo esto como una nueva revelación, que sacar tiempo que requiere estudio, sacrificio, sudor, entendimiento, oración, para entender lo que dice el texto bíblico, para entonces aplicarlo a mi vida, entenderlo y poder enseñarlo a otro el domingo. Como es mucho más fácil leer primera, pues hay muchos falsos maestros haciendo eso. Así que tenemos nosotros, mi hermano, que cuidarnos. Es lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos. Y él les está diciendo, nosotros, me encanta ese, no lo quiero pasar por alto. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, Pedro le está diciendo a la iglesia. Ellos en ese momento no tenían Biblia. Porque imagínense, en ese momento no existía esto. Ellos lo que tenían era que si las cartas de Pablo por aquí, se estaba formando la Biblia en tiempos del Nuevo Testamento. Pero imagínense que ellos la tenían como tú y yo, así. Y lo que Pedro está diciendo es, aquí lo que tú tienes es la palabra profética más segura. Otra palabra, aquí lo que tienes es la revelación más segura y completa de lo que Dios quiere decirle al pueblo. ¿Por qué te vas de Génesis y Apocalipsis? ¿Por qué te vas fuera de ahí? ¿Por qué quieres enseñar otra cosa en el púlpito?
¿Por qué? ¿Por qué prestas tu oído? Imagínense si Pedro diciéndole a la iglesia ese domingo en la mañana. ¿Por qué prestas tu oído a escuchar un falso maestro que está enseñando otra cosa que no está aquí? Que es la palabra profética más segura. ¿Por qué se le está dando espacio, incluso en la iglesia o nosotros como creyentes, a enseñanzas que dicen ser enseñanzas cristianas y tienen otra autoridad que no es la Biblia? Una ocasión a Steve Lawson, un buen autor y predicador, tú puedes ver sus libros o predicaciones, alguien en algún momento estaba como sorprendido de que tal persona recibía una revelación como esotérica, como mística de vez en cuando de Dios, privada. Y interesante la respuesta de uno de estos predicadores cuando alguien va con ese argumento y le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo que esperar esa revelación mística, secreta, privada, porque si yo quiero escuchar la voz de Dios, la revelación de Dios, ¿sabes qué tengo que hacer? Abrir mi Biblia. Y aquí está la palabra profética más segura. Aquí está la verdad, aquí está la palabra de Dios. ¿Por qué presto mi oído a otra cosa que no sea mi hermano? Y el problema es que muchos de estos grupos sectarios, su principal enseñanza se basa en los escritos de Ellen White, en los escritos de la Torre de los Testigos de Jehová, en los escritos de Joseph Smith y los mormones, y no en la palabra de Dios, no en la palabra profética más segura. Pero yo repito, se presta para una aplicación propia, nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra última autoridad para conocer quién es Dios? ¿Cuál es mi última autoridad para conocer la voluntad de Dios en mi vida? ¿El horóscopo? ¿Mi amigo? ¿Alguien? ¿Un líder de una secta que me va a dar una revelación nueva y fresca para mí en el momento, calientita, acabada de sacar del horno? ¿O la palabra profética más segura que Dios ha preservado por 2000 años ya? Esa palabra de Dios. Y el problema es que muchas veces estos grupos lo que hacen es entretenerse con esta X o Y revelación nueva y no conocen la revelación que ya Dios dio. De hecho, tú le preguntas, oye, ¿ya has leído la Biblia? ¿O lees la Biblia? No, porque es que fulano me dijo tal cosa. Y después, no, acá aquel me dio otra cosa nueva, una revelación secreta. Pero ¿has leído la Biblia? La que ya Dios dio, la que Pedro está diciendo en nuestro pasaje de esta noche. Esta es la palabra profética más segura, en la que puedes basar tu vida, en la que puedes crecer en el Señor y madurar en el Señor, que es el argumento de Pedro. De hecho, para terminar esta parte, noten algo interesante. Entonces, la solución de Pedro, cuando tú estudias segunda de Pedro como un todo, la solución de Pedro para que la iglesia pueda enfrentar la falsa doctrina y los falsos maestros, ¿sabe cuál es? Que los creyentes maduren en su fe. Que sean creyentes maduros. Porque si son creyentes maduros, más rápido pueden identificar una falsa enseñanza. Tú sabes que Pablo en alguna ocasión le dijo a la iglesia, ustedes, hizo un regaño, ustedes que ya deben ser maestros, ustedes que ya deben estar enseñando a otros la palabra de Dios, ¿sabes qué hacen? Todavía están en los rudimentos. Oye, son creyentes. Y un regaño que se le está dando porque por alguna razón habían descuidado sus prácticas de lo que Pedro está diciendo, añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Y no estaban creciendo en el sentido de madurar. Mi hermano, ahora puedo regresar a la ilustración del aguacate de ahorita. Automáticamente se supone que si están todos los medios correctos y está conectado a la vida, a su árbol, le está fluyendo los nutrientes del suelo y el agua y el sol, y no tiene enfermedad el árbol, ¿qué se supone que haga ese aguacate? Desde muy pequeño vaya creciendo y vaya ¿qué? ¿Qué es la palabra? Out natural.
empujarlo, natural va a ir madurando. Entonces la idea de un creyente y lo que se me está presentando aquí, mi hermano, es que tenemos que ir madurando. Yo tengo que ver, y tiene que ver incluso con lo que decía el interesante, esta clase ya estaba hecha. De hecho, esta clase está hecha, les soy sincero, como para 2 miércoles más. O sea que ya el material está listo, lo que quiero decir. Y estaba hecha antes de conocer o escuchar la predicación del domingo. Y Cristo una vez dijo, el que tenga oído para oír, oiga. Porque algo de lo que se nos dijo en la predicación del domingo, precisamente se nos animaba a que si tú eres creyente, tienes que ver si tú estás creciendo en el Señor. De hecho, yo dije al final cuando me levanté que para mí una de las preguntas de aplicación más importantes fue cuando se nos preguntó si nosotros podemos decir, aunque sea un poco, yo estoy creciendo en el Señor. Y usted mire, mi hermano, usted vaya al año pasado y usted diga, del año pasado a este, hace 2 años a este, ¿he crecido en algo en el Señor? El pastor Carlos y yo estamos muy gozosos porque entre ustedes, mis hermanos, nosotros nos podemos gozar con ustedes. Porque nosotros hemos visto eso. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Oye, fulano de tal, viste a la hermanita que antes no veíamos ese crecimiento y hoy vemos un crecimiento grande en el Señor. Oye, ve a este hermano madurando en la fe, cómo responde ahora. Ve a este hermano cómo ahora tiene una disciplina de orar o leer la Biblia que quizás antes no tenía o no había desarrollado. Pero no, si estás en Cristo, no puedes estar estancado, no hay forma. El que está en Cristo va a crecer, va a madurar. Y Pedro le está diciendo a esta iglesia, ustedes van a estar preparados para enfrentar los falsos maestros del capítulo 2. La única forma de estar preparados para eso es ser creyentes maduros. Porque si no son creyentes maduros, va a venir el primer charlatán por ahí a enseñar algo que no es de Dios. Y aunque si tú eres un creyente verdadero, tú vas a perseverar y Cristo te va a guardar de una u otra forma. Pero sí, tu oído va a ser tentado a irte para allá. Y vas a estar perdiendo mucho tiempo. Y vas a hacerle daño a mucha gente que te conoció, que dijo, oh, fulano. La hermana Carmen, creyente, por usarte de ejemplo, continuando la ilustración del miércoles pasado. La hermana Carmen, creyente, creciendo en el Señor. Y tiene familia que la ven, familias que no son creyentes. Pero de momento, nuestra hermana Carmen empieza a prestar su oído a un falso maestro. ¿Usted sabe quiénes son los primeros que lo van a notar? Y a las cuales ella incluso puede hacer descarriar y perder aún más de los que están perdidos. Y es esa gente que lo está viendo. Porque ellos ellos ya asumen que ella es una creyente y que lo que ella escucha es palabra de Dios, o que ella busca escuchar palabra de Dios. Mi hermano, cuidémonos de eso, porque si no somos creyentes maduros, vamos a prestar nuestro oído aquí, y cuando salga el otro líder nuevo por allá, vamos a escuchar a aquel, y cuando salga el otro líder por allá, acá, vamos a escuchar a aquel, y no vamos a estar firmes, como dice Pedro, en la fe. Segundo de Pedro está muy bueno, pero hay que ir a nuestro papel. Rose, hay que ir a nuestro papel. ¿Cómo reconocer una secta? Ya nosotros cubrimos el punto 1. Tanto lo que vimos la mitad de la semana pasada, la mitad de la noche de la semana pasada, y hoy hemos visto el punto 1. O sea, ¿cuál es la primera característica de una secta? Tienen otra fuente de autoridad más allá de la Biblia. Ellos no tienen la palabra profética más segura. Ellos dicen, sí, tenemos la palabra, pero el problema es el pero, o el plus. Tenemos la Biblia más el libro del Mormón, el Corán, el Nahuay, cualquiera, menciónalo. De algún líder religioso, de una falsa religión o una secta. Dice, mientras que los cristianos, estoy leyendo el punto 1, mientras que los cristianos solo admiten la Biblia como fuente de verdadero conocimiento de Dios, las sectas adoptan otra fuente. Algunas forjaron sus propios libros. Otras aceptan revelaciones directas de parte de Dios, lo que hablamos ahorita. Otras aceptan la palabra de sus líderes como teniendo autoridad divina. Lo que diga el líder es directamente o tiene la misma autoridad
autoridad, como si Él fuera Dios Él mismo. Otros hablan de nuevas revelaciones dadas por ángeles o por el mismo Jesús. Y aunque aún algunos citan la Biblia, ella tiene autoridad inferior a esta nueva revelación. Esto me acuerda a Gálatas capítulo 1, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9, que si aún viene un ángel, una revelación que usted dice, oye, mi hermano, piénsalo por un momento, porque es fácil verlo desde afuera, pero piénsalo por un momento. Lo que está diciendo Pablo es, oye, si aún viene un ángel y te predica otra enseñanza, otro evangelio, no lo escuche, que sea maldito anatema. Y bueno, repito, lo vemos desde afuera y decimos, sí, un ángel. No, ponte en su lugar, un ángel. Que tú estás en tu casa y tú ves una imagen, literal, una imagen. Y esa imagen, de momento, te empieza a dar un mensaje o te dice, oh, tengo otro mensaje, tengo otra palabra, una palabra nueva, o tengo otro mensaje que darte. El hombre se impresiona muy rápido. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo sería muy fuerte. No, yo soy un ángel y viene a predicarme otra cosa. Yo soy muy fuerte para él. Oye, ninguno de nosotros, o todos nosotros, perdón, tenemos que cuidarnos de la impresión que causaría eso en nosotros. Oye, ¿no se acuerdan de Juan? La impresión de ver un ángel, y en ese caso era un ángel verdadero. Pero la impresión de ver un ángel, ¿qué pasó? Al inicio, él quedó confundido al punto de ¿qué? Fue a adorarlo. Y 2 veces. Sí. Juan, mi hermano Juan, el apóstol. Juan, el que vio a Jesús, el que vio la transfiguración. Tú y yo no hemos visto eso. Esa es la esperanza que tenemos. De algún día ver a ese Cristo glorioso y resucitado. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia también, que ellos tienen esa esperanza. Pero nosotros no hemos visto eso. Pero Juan, que vio eso, y vio un ángel, y la impresión de un ángel, y quedó ahí, como muerto. Y de hecho, su inclinación humana fue a adorarlo. Y él lo corrigió. Y el ángel le dijo, no, yo no recibo adoración, yo soy un consiervo como tú, la adoración es solo a Dios. Así que, con eso en la mente, podemos entender entonces a Pablo diciéndole a la iglesia, cuídense, porque aunque venga un ángel y tú te impresiones, y caigas como muerto y te desmayes, yo creo que nos desmayaríamos todos nosotros. Y tú te desmayas, lo que sea, la impresión que tengas. Pero si eso, aún un ángel, eso también es un hipérbole, una exageración. Aún si viene un ángel a decirte otro mensaje, no lo escuches, sea anatema, eso no es de Dios. Porque hay una sola fuente de autoridad, la palabra profética más segura. Hay una sola, ya Dios nos la dio, es su palabra. Mi hermano, entonces no la descuidemos. Maduremos en ella. Crezcamos en ella todos los días. En segundo lugar, y es aquí donde terminaremos hoy, ¿cómo reconocer una secta? No solamente tienen otra Biblia, sino en segundo lugar, tienen otro Jesús. Usted lo puede resumir de esa manera. Tienen otra palabra, otra Biblia, otra autoridad, y tienen otro Jesús. No tienen el Jesús verdadero. Hace unos años un apologista cristiano en una conferencia que precisamente trataba de comparar a Jesús con Mahoma, con Buda, con otros líderes religiosos o líderes de secta. Empezó su conferencia diciendo que el Jesús verdadero se ponga de pie. Y él lo que estaba buscando era llamar la atención de la gente. Pero miren por qué. Que el Jesús verdadero se ponga de pie. Como imaginándose un espacio, un auditorio, donde están todos los Jesús posibles que se han creado por las sectas. El Jesús hippie, el Jesús revolucionario, el Jesús comunista. ¿Cuántas cosas? Todos los diferentes Jesús que se han creado. Y él, en forma de broma, pero para captar la atención de la gente, dijo eso. Que el Jesús verdadero se ponga de pie. Porque ya ustedes mismos, la gente, la secta, los grupos falsos religiosos han creado tantas y tantas y tantas versiones de Jesús. Diferentes. Así que las sectas disminuyen a la persona de Cristo. Y no tan interesante lo que dice. Aunque muchas sectas hablan bien de Cristo,
no lo consideran como verdadero Dios y verdadero hombre, ni como el único salvador de la humanidad. Lo reducen a un hombre bueno, a un hombre divinizado, a un espíritu perfeccionado a través de muchas encarnaciones, o a una manifestación diferente de Dios, igual a Buda, igual a Mahoma. A menudo las sectas colocan a otras personas en el lugar de Cristo, a quienes adoran y en quienes confían. Así que no solamente una secta tiene otra Biblia, otra autoridad. Una secta, o parte de la característica principal de una secta, como las que veremos aquí, es que también tienen a otro Cristo, otra versión. Toman a Cristo y ¿sabe qué hacen? Le quitan o le añaden. No tienen el solo Cristo. Le quitan algo o le añaden algo. Entonces es interesante porque tú ves muchas de estas sectas y sus enseñanzas y Cristo está ahí acomodado en algún lugar. O sea, de alguna manera ellos te van a hablar de Jesús. Si es una secta que surge del cristianismo. Pero noten que lo que hacen es que le van a quitar algo a su gloria o a lo que él es. Y dicen, no, él no es Dios completamente. Él simplemente es un maestro. O le van a añadir. O sea, añadir es, sí, este es Cristo, pero aquí está también al lado de él, igual que es nuestro líder. O sea, el líder de la secta está ahí al mismo nivel que Cristo. Para ellos, la imagen está Dios. Está Cristo como un maestro y el líder de los evangelios. Puede ser hasta el Salvador, pero al lado, no debajo, al lado está el líder de la secta. A ese mismo nivel. Así que toman la figura de Jesús y la distorsionan. Y dicen, sí, Jesús es igual a Buda, sí, Jesús es igual a Mahoma, sí, Jesús es igual a cual o tal profeta o maestro. Pero bueno, para la semana que viene vamos a estudiar ese punto de forma particular y le invito a que lean Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y vayan pensando, aunque aún no hemos entrado a ver un poco tal o cual líder como Buda, Mahoma o algo, o uno de ellos que veremos más adelante, pero vaya pensando, vaya meditando ya. Y si alguno ya tiene la respuesta, tómalo como una tarea y la puede compartir el próximo miércoles. ¿Cómo responder a ese argumento de que Jesús es igual a Mahoma o que de Jesús es igual a Buda? Que es lo mismo. Estás por ahí, caminando en la plaza, te encuentras a alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Jesús y Mahoma es lo mismo. Jesús y Buda es lo mismo. Jesús y Joseph Smith, el líder de los mormones, es lo mismo. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Es una respuesta que vamos a ir trabajando, pero ve meditando en ella para el miércoles. Tan básico como cuál fuera tu primera respuesta. Un texto que viene a tu mente, tal vez. De hecho, aprendimos en la clase de evangelismo que cuando tú estás evangelizando, compartiendo la fe, que sea Biblia, Biblia, Biblia por todas partes. Para que la persona sepa que lo que tú estás diciendo, la respuesta que tú estás dando, no te la acabas de inventar, sale de la misma palabra. Es más, ¿y sabes qué? Si es posible con una Biblia abierta ahí, le diga, mira, eso está aquí, aquí dice tal y tal cosa. Pero vaya pensando en esa pregunta que más adelante veremos. Pero la tarea consiste entonces en leer 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6, a la luz de ese punto número 2, que dice que las sectas toman la figura de Cristo y la añaden o le quitan, la disminuyen, la distorsionan. Así que eso es lo que estaremos viendo, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles. Y también pueden ir meditando en esa pregunta. Hay buena noticia, ya gracias al Señor llegó nuestro libro de texto. Recuerden que toda esta primera parte cubre las sectas y luego es que estudiaremos esa sección que cubre el libro de texto de las religiones del mundo. Ya los libros están completos, o sea, estaban registrados las personas que lo iban a comprar.
Pero si usted tiene duda, pregunta, acérquese a la hermana Sonia, ahora cuando acabemos, al final del tiempo juntos. Y no se preocupe porque podríamos mandar a buscar otros, si usted todavía tiene necesidad de comprar algún libro. Así que vamos a orar para entonces cerrar esta parte. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu enseñanza. Gracias por recordarnos, Señor, esa palabra de Pedro, de que aquí en tu palabra tenemos la palabra profética más segura. Señor, que no busquemos en otra parte. Señor, guarda nuestros oídos de desviarse a otras cosas que no sean tu palabra. Señor, ayúdanos como creyentes a madurar, a añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, a seguir creciendo día a día. Ya tú nos diste las herramientas, ya tú hiciste lo imposible posible a través de Cristo, para que nosotros podamos crecer a imagen de nuestro Salvador. Pero todos los días tenemos que cultivar esa fe en nuestra vida. Y te pido que nos ayudes, Señor, a madurar, que no estemos estancados, que podamos ser creyentes maduros, que hablen tu verdad, prediquen tu verdad y que puedan responder a estas falsas enseñanzas, a estos falsos evangelios. Gracias, Señor, por tu enseñanza. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.